Ayer no fue posible conectarnos porque tenía bastantes obligaciones que cumplir, pero tengo este pequeño espacio hoy para que charlemos acerca de la relación que tiene el sentido del gusto con la estética. Hemos estado discutiendo muchos de los elementos de la anatomía y de la fisiología corporal humana respecto del fenómeno estético del individuo integralmente. Y cualquiera diría que tiene que ver el sentido del gusto con la estética y tiene que ver mucho. El sentido del gusto es un sentido que detecta ciertos elementos químicos a través de unos terminales sensoriales que tenemos en la mucosa de la lengua, eh, especialmente dispuestos en las papilas gustativas, que son unas formaciones prominentes de la superficie mucosa de la lengua con una rica inervación que percibe ciertos estímulos de carácter químico, de manera que podemos tener percepción de cuatro sabores: el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Existen otros dos sabores que son el unane, que es el no sentir sabor, y el picante, que es una estimulación dolorosa de las terminales del gusto, causadas principalmente por capsaicinas, pero algunos otros elementos pueden producir esto. El tipo de los cuatro sabores es lo que hace que algunos elementos sean palatables y otros sean no palatables. En general, el amargo es muy poco palatable y es interpretado por el cerebro como algo tóxico, sobre todo cuando se recibe en exceso. Sin embargo, el cerebro conjuga de una manera muy interesante y además jugando con todos los procesos de aprendizaje durante la vida del individuo, todas esas estimulaciones químicas que se suceden en la mucosa lingual, y de esa manera el cerebro puede identificar algunos componentes de las cosas que las personas llevamos a la boca. En general, las personas llevamos a la boca los alimentos. Somos muy orales desde el nacimiento, la boca busca la teta y el primer sabor que percibimos fue el sabor de los calostros. Los calostros son unas excreciones de la glándula mamaria de los mamíferos que contienen una gran cantidad de células inmunitarias y contienen una importante cantidad de proteínas inmunitarias también para mejorar las posibilidades de ese cachorro recién nacido de supervivencia al entrar en contacto con los gérmenes del medio ambiente después de haber salido de un ambiente estéril que era el que había inútero. Como hablábamos en días pasados, nuestro primer detector de peligro en cuanto a lo que llevamos a la boca no es el gusto, es el olfato. Nosotros observamos la condición de los alimentos o de los elementos que vemos en la naturaleza y tomamos una decisión guiados por su forma y por su color, de si los llevamos o no los llevamos a la boca. Al acercarlos a nuestra cara, la primera percepción que tenemos de esos elementos es su aroma. Y por eso decimos que las cosas saben a durazno, que las cosas saben a uvas o que saben a papa, porque realmente lo que está haciendo el cerebro es conjugando el sabor del alimento, la forma visible del alimento con el aroma. El aroma y el sabor tienen que asociarse y asociarse neurológicamente en un proceso que le permite al cerebro identificar muchísimas cosas. A medida que el tiempo va pasando, el cerebro va reconociendo en los alimentos los nutrientes que ellos provisionan. Uno come, las sustancias, los alimentos se digieren y sus componentes van a inundar el torrente circulatorio y de esa manera el cerebro va a percibir: hola Julia, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos, tenemos que ver cómo nos tomamos un café. El cerebro va percibiendo esas sustancias y el cerebro almacena en la memoria la relación con la satisfacción de la necesidad de esas sustancias y el elemento que se comió. De manera que por eso muchas veces tenemos los llamados antojos, y es que queremos tal cosa en tales condiciones y en tal cantidad, porque el cerebro está diciendo, eso es lo que necesito. Entonces, ahí existe un fenómeno bien interesante también, que es el fenómeno de la gratificación, cuando el cerebro detecta una plenitud nutritiva en los alimentos, se siente muy grato. Y la plenitud más importante para el cerebro es la de la glucosa. Recordemos que el cerebro necesita, para poder producir energía, básicamente glucosa y oxígeno.
Entonces el cerebro se gratifica intensamente con la glucosa. Y por eso algunas personas se hacen adictas a la comida. El cerebro es un órgano que está compuesto, Lady Gómez, Garay Vega, eh, Díaz, Nasira Tobar, ¿cómo estás? Nasira, placer saber de ti. Polet, buenos días. Entonces, el cerebro es un órgano que está compuesto en un 60% por grasa. Entonces también el cerebro se satisface con ciertas grasas en particular con las grasas insaturadas y con los fosfolípidos. Los excesos de grasas y los excesos de algunos fosfolípidos también pueden ser neurotóxicos. Pero cuando nosotros hacemos una dieta de supresión de grasas, nosotros dejamos de aportarle al cerebro esas grasas que necesita y viene un fenómeno del cerebro pidiendo grasas. Entonces, por eso en los adictos a la comida hay un alto consumo de grasas y un alto consumo de azúcares, que es lo que hace que puedan llegar a tener obesidades monstruosas o a tener sobrepeso. Y eso está dado porque el cerebro no se encuentra satisfecho porque nunca encuentra esa grasa que está buscando, que es la que necesita. Entonces, por eso la alimentación en variedad y en adecuada metodología de cocción se convierte en un elemento muy importante para llevar una buena salud física y una buena salud estética, porque nosotros no podemos manifestarnos estéticamente bien si no estamos físicamente saludables. Entonces, fíjense cómo el sentido del gusto, que nadie lo creería, sí tiene que ver con la estética. Además, el sentido del gusto modifica intensamente la actitud del rostro y los movimientos musculares. A uno se le nota el placer cuando está comiendo ciertas cosas y se le nota el displacer cuando está comiendo otras cosas. Y recuerden que el rostro es ese segmento del cuerpo con el que nos comunicamos íntimamente y a través de los pequeños movimientos que podemos hacer con la musculatura del rostro, pues somos capaces de hacerle entender a los otros la intimidad de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, mucho más allá de la palabra. Entonces, el sentido del gusto que lo tenemos en la lengua sí tiene que ver con la conformación estética del cuerpo, sí tiene que ver con la comunicación emocional y estética del rostro y además tiene que ver intensamente con nuestra salud física y con nuestra salud mental. Las situaciones de deprivación afectiva nos invitan a consumir teobromina más glucosa. Todas las personas que somos demandantes de afecto, somos adictas al chocolate. El chocolate está demostrado que produce en el cerebro los mismos estímulos que producen los besos de pasión. Entonces, estudios de resonancia nuclear magnética en estado de alerta dinámico muestran activación de los mismos centros cuando los individuos están teniendo un encuentro pasional con besos intensos con la persona a la cual aman. Y lo mismo cuando el individuo coloca entre su boca un chocolate de muy alta calidad y lo deja derretir lentamente. Entonces, fíjense cómo no podemos desligar ninguno de los elementos de nuestra corporalidad a la funcionalidad y tampoco lo podemos desligar a la manifestación estética. Nosotros somos lo que comemos porque comemos lo que necesitamos y muchas veces no identificamos exactamente cuál es la necesidad. Alguien, recuerdo una vez, yo era estudiante de medicina y una mamá llega diciendo, es que estoy desesperada porque este niño come tierra. Y entonces, pues el niño está desnutrido, porque el niño está buscando, está desnutrido en oligoelementos. Es probable que la mamá le dé muchas cosas, pero con mucha frecuencia, por ejemplo, la famosa carne seca que comen los paisas, que cocinan muy, muy bien la carne hasta sacarle, abro comillas, toda la sustancia, cierro comillas, y luego esa carne se enfría y la muelen y es una carne en polvo, que es un polvo de proteína, pero muy pobre en oligoelementos y muy pobre en vitaminas. Por supuesto, eso no es un nutriente completo, no es un alimento adecuado y hay personas que hacen una manipulación excesiva de los alimentos o que consumen
alimentos mal manejados en la cocina y por tanto la proporción de los nutrientes no es la adecuada y aparecen en los niños las picas, eso de ir buscando comer tierra o de arrancar los pedazos de la pintura para comérselo. Antes era peligrosísimo porque las pinturas tenían plomo y entonces habían intoxicaciones por plomo. Hoy día lo que están buscando realmente es el calcio puesto en la cal. Entonces, el gusto determina la satisfacción del cerebro sobre la necesidad esencial que tiene de un nutriente. Y el cerebro obviamente suma el gusto con el olfato e identifica si lo que está recibiendo es lo que él necesita y es lo que es lo correcto. Entonces, como nuestra morfología física, la calidad de nuestros tejidos, la calidad de nuestra piel, es el reflejo de nuestra condición nutricional, vemos cómo el sentido del gusto tiene un papel fundamental en la condición de nuestra morfología estética. Luz Maga Gutiérrez y Mónica Ramos, me encanta que estén unidas